El presidente López Obrador tenía razón y siempre la ha tenido y la tuvo, en particular en el tema de la pandemia. Y es que cuando azotó la pandemia, hubo una gigantesca presión internacional de seguir las recetas neoliberales. La receta clásica, famosa, de endeudarse para poder comprar en ese momento ventiladores mecánicos, equipo de protección, mascarillas, y después endeudarse más para rescatar a las grandes corporativos, a las empresas, y después endeudarse más para comprar vacunas. Y claro, seguir endeudándose más para seguir rescatando a más y más empresas. Esta receta neoliberal la aplicaron, claro, en Estados Unidos, ya llevan 3 grandes rescates. La aplicaron en Europa, en donde incluso Alemania, y no todos los países de la Unión Europea, pero Alemania es el más destacado, se endeudaron al infinito para precisamente hacer todo lo que estoy comentando. La aplicaron en Latinoamérica, donde todos los países también aceptaron créditos del Fondo Monetario Internacional para endeudarse, para combatir la pandemia. Y el único que no hizo esto fue México. México desde el inicio se negó a endeudarse. Y no solo eso, tampoco condonó impuestos, porque también esta era la otra parte. Bueno, como está azotando la pandemia, no le voy a cobrar impuestos a las grandes empresas porque pues, pueden cerrar y quebrar. Esto también se hizo algo muy común en todo el mundo, globalizado, pero en México no. En México se decidió ahondar más la austeridad al interior del gobierno, o sea, bajar más los salarios, recortar más el gasto de publicidad mediática y otras cosas, ¿no? Pero no endeudarse ni tampoco rescatar a ninguna empresa. Y entonces, con esta iniciativa, estos principios, se pasó la pandemia del año pasado, ¿no? Se pasó, ¿cómo se pasó? No, finalmente creo que México no ha sido el peor caso, ha estado, vamos a decir, en la media. Y bueno, se salió adelante y se lograron asegurar contratos de vacunas. Y bueno, ahorita ya también se pagaron las vacunas y nada más se está esperando a que lleguen por estas demoras, acaparamiento, etcétera, etcétera. Ya vimos cómo está todo este rollo. Pues, ¿qué ha pasado? Lo cierto es que esta decisión del gobierno de no pedir prestado, ni tampoco rescatar empresas, pero sí cobrar impuestos, incluso, aunque no lo crean, en el 2020 se cobraron más impuestos que en el 2019, porque el SAT empezó a cobrar impuestos a las grandes empresas, más que a los trabajadores o las empresas chicas o medianas. Se les cobró a las grandes empresas todo lo que debían y las sigue cobrando. Esta estrategia está a punto de dar resultados, porque ahora, como finalmente en Estados Unidos en particular, siguen con esta estrategia neoliberal de imprimir a pastos dinero, miles de millones de dólares. Han impreso billones de dólares, además creo que trillones de dólares han impreso la FED en el último año para capitalizar a bancos, para dar cheques, para rescatar empresas, etcétera, etcétera. Pues toda esta riqueza que han lanzado en Estados Unidos ha empezado a absorberla México. Incluso ya han reportado que varias acciones de empresas mexicanas han empezado a subir de precio porque en Estados Unidos, en particular los de Wall Street, ven que en México estas decisiones que tomó en este momento de no endeudarse, de no rescatar empresas, de no aumentar impuestos, pero de sí cobrar los impuestos, tienen a la economía nacional muy sólida al respecto a los demás países que están también en el tema de, bueno, ya el tema de las vacunas. Porque finalmente todas están mega endeudadas, México no. Y ahora empieza a colarse mucho del dinero del rescate de allá en Estados Unidos, empieza a llegar a México. Primero vemos que llegó en forma de remesas, ojo, pero ahora empiezan a llegar inversiones. Hace apenas unos días se anunció que una planta de Ohio de la Ford se ha cerrado para abrir aquí en México la planta. Y ahora también muchos inversionistas estadounidenses han decidido mover el dinero, sacarlo de otros mercados emergentes como Brasil, por ejemplo, que está muy endeudado y que finalmente tiene una economía más débil, y mandarlas a México. Y entonces, porque coinciden que México y su política de austeridad ha sido una de las mejores
manejos económicos del mundo, ¿no? Y podrán tal vez no coincidir tal vez con los planteamientos de López Obrador, por ejemplo, este tema de la reforma eléctrica. Ok. Pero lo cierto es que el dinero manda, el mercado, los inversionistas no les interesa tampoco muchas ideologías y ven que los fundamentos de México están muy sólidos. Y entonces México se está convirtiendo en una especie de, vamos a llamarlo así, un hoyo negro, porque empieza a traer riqueza de entrada de Estados Unidos, y no dudo que vayan a empezar a traer riqueza de otros inversionistas que están buscando pues dónde sacar su dinero, porque lo que vamos a ver después de la época post-COVID, post-pandemia, van a ser muchas crisis en varios países mega endeudados, y los inversionistas no quieren estar en esos países, no van a perder su dinero. Y México no está así. Bueno, esto y más nos va a contar nuestro experto en finanzas, Aarón Díaz. Está muy interesante. Aarón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Y ahora sí, para que no nos digan, para que no nos cuenten, las acciones mexicanas se benefician de la recuperación de los Estados Unidos. Vamos a ver qué nos dice esta nota, porque está súper interesante y de verdad que es un limoncito con sal en la herida de los chayoteros, que se la pasaban diciéndonos que cuando llegara Obrador las cosas iban a ir muy mal, que se iba a caer la economía, que el dólar iba a estar llegando a los 30 pesos, chumel. Sí, nos decían eso y adivinen qué, no, las cosas van para arriba, la economía de México se está mejorando y ya de hecho salen bancos a decirnos que van muy bien, que son excelentes y que van a estar comprando acciones mexicanas. Vamos a ver qué nos dice esta nota. Y antes que nada les digo, esta nota hace una comparación entre México y Brasil, la cual yo no quiero hacer porque simplemente no quiero echarle tierra a Brasil, es de mal gusto, así que no lo voy a hacer, me voy a brincar cada vez que hagan comparaciones. Y ahora sí, ¿qué dice la nota? Nos dice, las acciones mexicanas están atrayendo un número creciente de apuestas alcistas después de 5 años de un bajo desempeño en comparación con su homóloga latinoamericana, Brasil. O sea, ¿qué pasó hace 5 años? ¿Quién estaba? Peña Nieto. Nos dice que a comparación, cuando estaba Peña Nieto, Brasil iba para arriba y con Peña Nieto íbamos para abajo. México se atuvo a un presupuesto austero durante la pandemia, mientras que se espera que las exportaciones y las remesas se beneficien de un repunte del crecimiento estadounidense a 5.6% este año. O sea, con todo lo que está viendo en Estados Unidos, con las vacunas, con la impresión de dólares sin respaldo, los 2,000 millones de dólares que van a empezar a imprimir, esto nos va a ayudar a nosotros los mexicanos. Y esto, déjale sigo leyendo, dice, México está en un... Escuchen esto, eso lo dice desde JP Morgan. JP Morgan, para quien no lo conozca, es uno de los bancos más grandes de Estados Unidos. Entonces nos lo dice la directora de estrategia de rentable variable para América Latina, Emi Shayo. Dice, México está en un mejor lugar para superar el desempeño de la región. Shayo inclusive dijo que mejoró las acciones mexicanas a sobreponderar. O sea, que significa que ella ve que las acciones mexicanas van a mejorar, que tienen una mejor potencia de mejoramiento, o sea, de subida. Y dice, aduciendo la fuerte posición fiscal del país, o sea que en México no nos endeudamos, no subimos impuestos, estamos muy bien en las tasas de interés interbancarias. Ahorita todo eso lo vamos a ver ahorita, porque aquí hay que respaldar todos los argumentos con papelito en mano. Y me dice que vamos a tener un mayor crecimiento que incluso los Estados Unidos. Y luego nos dice que los decesos por la pandemia en Brasil se encuentran en un nivel récord, mientras que los casos actualmente disminuyen en México. O sea, fíjense lo que nos están diciendo a comparación de lo que nos dicen los medios chayoteros, de que México es un caos. Aquí nos están diciendo, no, aquí van bastante bien. Nos dice, donde el gobierno ha sido más agresivo en su campaña de vacunación, le podría ayudar a la nación a salir de su peor colapso económico en casi un siglo. Pues sí, nos tuvimos que quedar todos en casa. ¿Qué querías que hiciéramos? Sí o sí va a caer la economía. Y nos dice, el sólido crecimiento de Estados Unidos, paréntesis, no es sólido, probablemente beneficiará a México, sí lo va a hacer, que también gastó menos que sus pares de mercados emergentes en medio de la pandemia. Y es que en México, recuerden, no imprimimos dinero sin respaldo como Estados Unidos, no subimos los impuestos, no pedimos préstamo, el gobierno se bajó lo que iba a gastar y ese dinero fue para el pueblo. Entonces México fue más responsable que muchos otros países.
Ahora, ¿por qué se puede beneficiar México de gran parte de todo lo que está pasando en Estados Unidos? Cuando en Estados Unidos imprimen dinero de más, ese dinero va a tender ahí a fluir hacia México. Va a empezar a seguir hacia México. En el Chapucero USA les reportaba que Ford, de hecho, va a mover una fábrica de 900 millones de dólares de inversión a México. Porque están viendo que en México las cosas están ligeramente mejor. Sorpresivamente, nos dice las empresas, entre las empresas que están mejorando aquí en México, se notan Qualitas Controladora, Banco del Bajío, Unifin Financiera. Nos dice también que el mes pasado Bank of America, uno de los bancos más grandes, inclusive hasta de Wall Street, modificó su recomendación para las acciones mexicanas a sobreponderar. Les digo, sobreponderar significa como muy, muy positivas, o sea que vale la pena comprarlas. Y dijo que el principal proveedor de cemento de Estados Unidos, Cemex, y la minera Grupo México S.A.B. están dentro de sus preferidas. Y bueno, entonces, así les estoy diciendo, los mismos inversionistas nos dicen, compra en México, compra acciones de México, México está bien, México, la economía está fuerte, va a repuntar y va a repuntar mejor que inclusive la de Estados Unidos y la de Brasil. Los inversionistas, les voy a seguir leyendo, se volvieron menos optimistas sobre los activos brasileños este mes, mientras que el sentimiento hacia México y Chile continuó mejorando según una encuesta de BOFA administradores de fondos latinoamericanos que supervisan alrededor de 86,000 millones de dólares. Alrededor del 48% de los encuestados espera que las acciones superen a otras clases de activos en México en los próximos 6 meses. ¿Qué va a pasar en los próximos 6 meses? Acaba, o más, no va a terminar la vacunación, pero ya vamos a acabar con casi todos los adultos mayores, por encima del promedio histórico de la encuesta. Ok, entonces ya les dije la nota, ya les dije que los inversionistas en Estados Unidos están viendo muy bien a México. Están diciendo, es momento de comprar. Si quieres acciones de México, compra porque la economía va muy bien, porque el gobierno... Están diciendo esto o sea, esto lo están diciendo los inversionistas. El gobierno es responsable, el gobierno trae una cartera fiscal muy buena, es momento de comprar. Mientras tanto, vamos a ver esta página que les estoy enseñando, viene por parte de la Fed. O sea, no lo estoy sacando de algún lado, es la Fed. Y es la tasa de interés de Estados Unidos. La tasa de interés nos muestra qué tan fuerte, lo pongo entre comillas, qué tan fuerte es un país, se refleja ahí. Actualmente, por ejemplo, si lo vemos desde 1955, iba subiendo la tasa de interés, todo iba muy bien, iba excelente, se quita el patrón del oro para 1970 y tantos, con Nixon, y de ahí llegó hasta el 14%, y de ahí se cae. La tasa de interés es lo que, por ejemplo, hace que cuando tú metas dinero en una cuenta de ahorro, te paguen un interés. O si vas a sacar un crédito, te cobren ese interés. Entre más alto esté el interés, más caro será el crédito. Pero también más caro será más interés te van a dar cuando tú ahorres. Entonces es un beneficio para los que ahorran, es un maleficio para los que gastan. Así que vamos a ver, se cayó desde 1980, 14%, se cayó hasta después de la burbuja del .com en el año 2000. Fíjense lo que pasa. Se cae hasta casi el 1%. Estuvo al casi 1%. De ahí se empieza a recuperar y cuando llegamos a la crisis del 2007 y 2008, esto es en Estados Unidos, se lo recuerdo. De ahí se subió hasta el 6%, llega la crisis y tómala. Lo tumbó hasta 0.5%. De ahí se tardaron 7 años a intentarlo recuperar. 7 años. Y lo empiezan a recuperar. Llega la pandemia, no voy a decir el otro nombre. Se desploma. Y está ahorita al 0%. Llegó al 0%. Ahorita si tú pones dinero en las cuentas de Banco de Estados Unidos, te pagan una nada. Si es que nada. Entonces, bueno, vamos a compararlo ahora con México para ver cómo estamos. Porque cuando yo me invento unos rounds con economistas, pues no hay forma de que me puedan ganar cuando les digo es que en México estamos mejor que en Estados Unidos. México, estamos al 4%. 4%. O sea, estamos literal como estaban ellos en 1995. Así es, así está nuestra economía. Todavía tenemos, si necesitamos bajar las tasas de interés para que circule dinero, todavía tenemos mucho espacio. Los estadounidenses, ya no tanto.
Ya no tanto. Y por último, les voy a enseñar esta grafiquita, que básicamente es cómo nos lo dejó Peña Nieto. Es la economía de México. Agarra este índice, las 36 empresas más grandes de México. Y fíjense cómo iba subiendo desde antes de con Peña, sorpresivamente con Calderón subió. Y llegó un máximo en el 2017, ¿ok? Y desde ahí se empezó a caer, se empezó a caer. Cuando llega Obrador en diciembre del 2018, es posible que esta caída que vemos aquí es porque todo lo que decían los medios de comunicación, que iba a llegar, que iba a ser un caos, se cayó y se empezaba a intentar recuperar, véanlo aquí está, lo intentaba recuperar, llega la pandemia, ¡pum!, se cae la economía de México. Y desde entonces, ya que vieron los inversionistas que México realmente es una oportunidad de oro porque tenemos un excelente gobierno, ¿qué es lo que ha estado pasando? Para arriba. Ya estamos de hecho casi a los niveles más altos donde nos lo dejó Peña. Así es, eso de mi parte es todo. Les deseo que tengan un excelente día. Yo me despido, soy Aarón Díaz y nos vemos el día de mañana.